Nuestra universidad forma parte de una red, OPRENAR, que es una organización integrada por, entre otras, varias universidades argentinas, en una iniciativa inédita en Argentina, que lo que busca es la lucha contra el narcotráfico, un flagelo para nuestra sociedad y todas las sociedades del mundo. En el marco de esta iniciativa que lleva adelante nuestra universidad, hemos invitado al doctor Charles Intriago a que participe durante esta semana de diferentes eventos. Uno de ellos es que venga a charlar con nuestros alumnos acerca de una problemática íntimamente ligada al narcotráfico, que es el lavado del dinero. Nuestra universidad es una organización que lucha y tiene iniciativas en pos de combatir el narcotráfico y en pos de combatir el lavado del dinero. Permítanme entonces presentarles al doctor Intriago. Es experto mundial en la problemática del lavado de activos, sanciones económicas, la delincuencia financiera y el cumplimiento internacional. Fue asesor jefe del Subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y fiscal federal en el Departamento de Justicia de ese país, en Florida, ¿no, Charles? Sí, en Florida. Es socio de la firma legal internacional McDermott, Will & Emery. Yo llamo el lavado de dinero la segunda más antigua profesión del mundo, porque desde el comienzo del mundo se ha necesitado ocultar y ofuscar el dinero que es generado por la delincuencia, porque en no hacer eso dejan huellas digitales de quién cometió el delito. Y si piensa uno de los delitos, esto es lo que pensé yo en esos tiempos cuando fundé la revista, yo digo que el 97% aproximadamente, una cifra que yo inventé, no la inventé, pero la calculé, el 97% aproximadamente, o tal vez un poquito más, de todos los delitos del mundo, todos, de cualquier país, cualquier sector, cualquier continente, tienen un factor en común. ¿Cuál es? ¿Nadie quiere adivinar? ¿Qué creen? ¿No? ¿Qué? El 97% de todos los delitos buscan la ventaja económica o el dinero. El 3% que no se cuenta en esa cifra tan exagerada son los delitos de la pasión. El lavado de dinero cubre todos los delitos. Pero cuando Pablo comenzó y las autoridades estadounidenses, colombianas, europeas, etcétera, empezaron a calcular ¿y cuánto gana este tipo y sus aliados en esa industria? Salieron con la cifra, y no sé dónde, pero yo la uso, de unos 300 a 350 mil millones de dólares anuales, solamente en el narcotráfico. Piensen de eso. Ahora, son tipos inteligentes esos señores, y reclutan y emplean lo que se pudiera llamar el vicepresidente de lavado de dinero. Y esos tipos tienen la obligación, la tarea de encontrar maneras de esconder y ofuscar el dinero en manera que no se encuentre, para que Pablo Escobar y los otros puedan disfrutar de esas ganancias que son tan brutales. Así que, pero piensen en el impacto a la sociedad, ¿no? Y no estoy hablando del impacto a los niños y los hospitales y las enfermedades, lo cual es una situación grave. Yo no conozco mucho de eso,
pero sé que es algo muy malo. Piense en el otro impacto a la sociedad de ese tipo de industria. Si quedamos con la cifra de 300 mil millones de dólares anuales, y como son señores inteligentes y se sientan alrededor de una mesa y dicen, bueno, y Pablo dice, ¿cuál es nuestro problema aquí? El problema es que tengamos policías y jueces y legisladores y investigadores y reguladores y inspectores y otros que nos molestan y obstaculan el negocio, así se obstaculizan. Ya ve, ahí meto la pata. Nuestro negocio, muy bonito, Pablo. Y así que Pablo dice, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, se les compra. Se les compra. Así que piensen ustedes, solamente hablando del narcodólar mundial, de 300 mil millones de dólares, y Pablo decide con sus consejeros dedicar solamente el 5% de esa cantidad, a la corrupción. El 5% de 300 mil millones de dólares son 15 mil millones de dólares, ¿no? Right? No tengo mi calculadora, lo cual, sí, yo sé. 15 mil millones de dólares anuales solamente del narcotráfico para obtener la corrupción, para comprar la corrupción que obtienen de todos los funcionarios públicos que acabo de nombrar y otros, presidentes, ministros. Cada país en el mundo tiene sus propias leyes, y los organismos internacionales, tal como la GAFI, las Naciones Unidas, la OEA, tienen sus propios requisitos, pero no se olviden que los únicos que pueden decretar leyes con las cuales se imponen penalidades por el no cumplimiento son los países. Los organismos internacionales, aparte de imponer sanciones sobre las distintas autoridades, no tienen el poder de ¿cómo se dice?, castigar el no cumplimiento con las normas internacionales. No puede ir uno a la cárcel, por ejemplo, por haber violado un estándar, una norma internacional dictado por uno de los organismos internacionales. Ahora, hay varios problemas. Hay varias razones por las cuales no se ha notado mayor progreso en este campo. Una de ellas es que existe en el mundo, en este momento, como 65 paraísos fiscales. Uno de ellos es su vecino, Uruguay. Y hay varios otros por todo el mundo. El mayordomo es Suiza. Y hay ciertos países como Liechtenstein, que es Malta, y otros, el Caribe lleno de paraísos fiscales, tal como las Islas Caimán, las Bahamas, una pequeña isla de nombre Tortola, hay unos en el Pacífico que se llaman Nauru, y el problema con esos paraísos es que se ganan tanto dinero manejando este dinero sucio. Perdón, se cayó. Gracias. Ganan tanto dinero con esas operaciones que no les vale la pena abolirlas. Por ejemplo, si uno está manejando, pónganles 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, y se gana el 2% en ese manejo, ¿cómo se va a querer devolver ese dinero y no manejarlo? Y así es que, no obstante
la alta presión que se les ha aplicado por más de 25 años. Ninguno ha desaparecido, ninguno. Y si han visto, ustedes han leído los periódicos, se ha visto en el reciente caso de los Panama Papers, los papeles de Panamá, donde sus últimos presidentes han sido nombrados como con cuentas escondidas en esa jurisdicción, que los paraísos fiscales parece que tienen la política, o que creen ellos, que el dinero no tiene olor. Así que si viene dinero sucio, digamos, de la corrupción, no les importa, o si viene dinero del narcotráfico, tampoco les importa, porque el dinero no tiene olor. Ellos dicen, nosotros no somos la policía, así que leave me alone, déjenme en paz para manejar nuestros lindos paraísos. Así que ese es el problema, porque el dinero sucio es como el agua, se mueve y trata de encontrar el punto donde se puede escapar, y no creo que hay manera de parar la delincuencia en efectivo. Es muy pequeña. El narcotráfico, por ejemplo, comienza con el efectivo en las calles de Nueva York, Chicago, Buenos Aires. Yo sé que muchos piensan y dicen, si Estados Unidos no sería tan gran consumidor de las drogas. No, pero se consume bastante aquí también y en otras partes, ¿no? Estados Unidos tiene parte de la culpa, pero no es el dinero del narcotráfico, comienza en efectivo en las calles de las grandes ciudades del mundo, pero pronto los traficantes, que tienen una organización bien compleja y bien pensada, saben cómo mover ese dinero fuera del país, fuera de Estados Unidos, y probablemente fuera de Argentina y fuera de otros países, y moverlas a otro sitio, uno de los paraísos fiscales, donde la recepción es bien calurosa, y ahí reciben el dinero. Pero el dinero en efectivo se trata de mover fuera de la frontera, especialmente en Estados Unidos, para entonces depositarle en un banco o en otra institución financiera, compañía de seguros o casa bursátil, etcétera, y ahí se convierte a dinero no en efectivo, transferencias, etcétera. Y hay las tres grandes fases del lavado de dinero. La primera es de recibir el dinero. Eso es decir, percibir el dinero que se genera por la delincuencia. La segunda fase es lo que se llama layering. Layers serían etapas. Así que se recibe el dinero en efectivo, se mueve tal vez a México, donde se conocen los traficantes, conocen los bancos y las otras instituciones que van a recibir el dinero, y de ahí se comienza una serie de etapas de transferencias. Se mueve el dinero primero a Panamá, después a Hong Kong, y de ahí a Tortola, y de ahí a Malta, y al fin, el último paso en la definición clásica de lavado de dinero es la integración. Cuando ya está bien limpio, bien planchado, todo muy bonito, ahí es donde se integra el dinero en el sector legítimo y nadie sabe de dónde vino. Nadie sabe que hace unos meses ese dinero había comenzado en una transacción, digamos, de la compra de drogas en Nueva York, donde yo me crié, y ahora terminó
en la compra de un edificio lujoso en California, Beverly Hills, ahí al lado de las estrellas de cine. Imagínense un tren que comienza en la estación A. En la estación A se monta un narcotraficante con su dinero sucio, ¿no? Y otro narcotraficante. Así que digamos que esa estación A es donde entran los narcotraficantes. Así que el tren cierra las puertas y se va a la estación B. Y ahí entran los defraudadores, con sus montos de dinero. Y ahí se saludan a los narcotraficantes. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y vos? Bien. Y otros defraudadores entran al tren. Sigue el tren. Y después en la tercera estación tal vez entran los políticos corruptos y los generales y los militares, como hemos visto con mucha frecuencia desafortunadamente en mi país nativo, el Ecuador, comprando tanques que no se necesitan y aviones y todos con el soborno y la coima de los fabricantes, lo cual me da un asco. Entran los oficiales corruptos y sus testaferros, todos con sus bultos de dinero. Y así sigue la cosa. En cada estación entra otro tipo de delincuente, cargando su bolsa de dinero. Y todos van a la última estación. Pero antes de llegar a la última estación, se les ocurre que cuando ya están en el tren, en este tren, cada persona cargando, y de vez en cuando hay mujeres también, así que no pensemos en forma, ¿cómo se dice? Sexista, sí, machista. Cuando están dando el tren con todos estos distintos pasajeros, con dinero que todo es lo mismo, el dinero que tiene Pablo es el mismo dinero, el mismo tipo de dinero que tiene Bernard Madoff. ¿Ya ven? Así que todos son iguales. Y en ese momento, con el tren marchando a la última estación, el dinero y la delincuencia son indistinguibles. No importa de dónde vino el dinero. ¿Me entienden? Es dinero sucio, que no les pertenece a ellos. Hay un principio en la ley de Estados Unidos que se heredó de la ley inglesa, que hasta los delincuentes que se ganan dinero cometiendo sus delitos, ese dinero sucio no es de ellos. No es de ellos. Así que por eso la ley de extinción de dominio, lo cual me sorprende que Argentina no tiene, lo cual es un vacío que se debe de corregir, si me permiten una recomendación media fresca. ¿Cuál porcentaje de los casos de lavado se detectan? Así es. Menos de la 10ª parte de 1% o menos. Si se considera el dato que les di al comienzo, ¿no? Si el 97% de los delitos generan dinero sucio y hay tanta delincuencia en fraude, lavado, narcotráfico, corrupción, etc. Es como a Bill Gates. ¿Cuánto le vale un centavo a él? Argentina tiene graves problemas en la entrada de las drogas, pero también tiene problemas con los otros delitos que he mencionado en esta charla. Y con el nuevo gobierno, me parece que son muy serios en tratar de atacar estos problemas en manera efectiva, porque no se ha notado, yo sin comentar sobre los últimos presidentes, pero no se notó mucho progreso en los últimos años
bajo los últimos presidentes que sirvieron aquí en Argentina. Estas son las características comunes de todos los delitos financieros. Todos. Primero, todos los delitos financieros involucran el lavado de dinero. Todos. El fraude, la corrupción, etcétera, etcétera. Porque sin lavar el dinero dejan las huellas ahí visibles a todo el mundo. Número 2. Todos los delitos financieros resultan, obviamente, en la evasión fiscal. Porque qué bruto delincuente financiero va a declarar sus utilidades en su formulario fiscal, ¿no? Número 3. Para ustedes banqueros y futuros directores de cumplimiento, todos los delitos financieros necesitan una institución financiera. Así que en ese tren, cuando llegan los pasajeros al final, ellos tienen que encontrar una institución financiera para depositar, manejar, mover, etcétera, ese dinero que están cargando. Así que por eso los bancos son los sujetos obligados en todas estas leyes. Y las casas bursátiles, compañías de seguro, hasta las agencias de viajes, etcétera. Toda compañía que maneja dinero es una posible fuente de las operaciones que manejan los delincuentes. Próximo, todos los delitos financieros interactúan con agencias gubernamentales por necesidad. Los bancos, por supuesto, tienen muchos contactos con agencias gubernamentales, desde los formularios que tienen que llenar, hasta las visitas de las autoridades para ser inspeccionadas. Y los otros negocios que no tienen tantas obligaciones, digamos, de cumplimiento, van a interactuar con una entidad gubernamental cuando sufre o forma parte de un delito financiero por medio de sus empleados. Y ahí es donde reciben la visita de las autoridades gubernamentales inspeccionando y investigando ese delito. Próximo, todos los delitos financieros crean la necesidad de recuperación de activos, porque por definición un delito financiero le quita dinero a una persona o una entidad o una organización para ponérsela en el bolsillo de otra persona o organización o entidad. Así es que esa obligación o esa necesidad de recuperar los bienes existe en todos los delitos financieros. Todos los grandes delitos financieros involucran más de un país. O el autor, o el delincuente, o la víctima, o la entidad, o la agencia gubernamental. Vivimos en un mundo donde es casi imposible llevar a cabo una operación de delincuencia como estamos hablando sin tocar a más de un país. O sin tocar solamente un país, digo yo. Y por eso es la importancia de los tratados bilaterales, multilaterales. Por eso es importante organismos como la GAFI para fomentar la cooperación internacional. Y último punto de los factores en común, el delito financiero por lo general involucra la corrupción pública o privada, casi todos. O un banquero deshonesto, o un
investigador de una agencia gubernamental que es corrupto y que te dice, que da que vira la cabeza, o un juez que es corrupto. Normalmente todos los delitos financieros, especialmente los importantes, tienen corrupción en alguna fase u otra. Así que con eso creo que he tocado los puntos importantes. Les digo que hay varios organismos privados, asociaciones de miembros, que se prestan para ustedes, si quieren ser miembros de esas asociaciones, para conocer a gente en este campo, fomentar con mayor conocimiento de estos temas, etc. Así que les agradezco mucho su atención y les deseo mucha suerte en sus próximos años y meses en estas carreras posiblemente que van a captar en este campo. Gracias. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.